Bienvenidos jóvenes estudiantes de la Institución Educativa San Ramón de Pangoa, del tercero y cuarto año de secundaria. Comenzaremos con la sesión número 3. Presentamos nuestro proyecto participativo. Recordaremos el Día Mundial del Folclore, que se celebró el día 22 de agosto. Todos los años festejamos el Día del Folclore a nivel mundial. El Perú es un país muy rico en cuanto a lo que es el folclore. La experiencia número 5, el cual ya estamos finalizando, construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. La competencia que trabajaremos se comunica oralmente en su lengua materna, las capacidades. El propósito, haremos una exposición argumentativa del proceso que desarrollamos en cada uno de los pasos del proyecto participativo realizado en nuestra comunidad. La evidencia es: rellenarán una ficha de planificación a fin de organizar una exposición argumentativa que evaluarán luego empleando la ficha de redacción. Recordemos, la exposición argumentativa es la presentación ordenada de ideas que realiza una oradora o un orador frente a un auditorio con el objetivo de convencer a la audiencia de una determinada opinión o punto de vista a través de razones o argumentos. La expositora o el expositor suele apoyarse en el lenguaje gestual para reforzar o enfatizar sus ideas. Estructura de la exposición argumentativa. Tomemos en cuenta que en todas las actividades de la experiencia de aprendizaje obtuvimos informaciones, ideas, claves, reflexiones y conclusiones que debemos tener a la mano para organizar nuestra exposición argumentativa. Primero vamos a planificar nuestra exposición argumentativa. Seguimos estas orientaciones. Vamos a identificar las informaciones, todas las ideas claves, reflexiones y conclusiones de las diferentes actividades de la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, ustedes en ciencias sociales deben haber abordado el tema. En la época colonial, la discriminación se observó a través de la estratificación social, ¿no? Ese es un tema o una idea que han abordado ustedes en ciencias sociales. En DPCC, las instituciones del Estado que tienen la función de atender y solucionar el problema de la discriminación. En matemática, las personas más afectadas por este problema son entre 12 y 16 años de edad. En CT, los fundamentos científicos que respaldan el rechazo a la discriminación están relacionados con el genoma humano. Y en comunicación, leyes en contra de la discriminación 28867. ¿De dónde estoy sacando estos temas o estas ideas? Estoy sacando de las diversas lecturas o textos que ustedes han desarrollado en el transcurso de esta experiencia número 5. ¿Ya? Entonces, de esa forma ustedes van a rellenar ese cuadro. Una vez más les digo que solamente lo que estoy presentando es un ejemplo. Ustedes van a mejorar o van a responder de otra manera. B. Revisamos los pasos del proyecto participativo que desarrollamos, el cual nos permitió proponer una acción para erradicar la discriminación. Registramos las ideas claves de cada paso en el siguiente organizador y también los argumentos para sustentar las ideas, opiniones y propuestas que planteamos en el proceso de construcción del proyecto participativo. ¿Ya? Nosotros, antes de hacer la exposición argumentativa, vamos a planificar. ¿Ya? Tenemos acá las preguntas. ¿Cuál es el propósito de nuestra exposición argumentativa? Cuando hablamos de propósito es el objetivo, la finalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El propósito de mi exposición argumentativa será de
convencer a las personas para que no haya discriminación en el Perú. ¿Cuánto durará nuestra exposición argumentativa? 10, 15, 20 minutos. ¿A quiénes estará dirigida nuestra exposición argumentativa? Es decir, ¿cuál será el auditorio? A la familia con la que vivimos, a otros familiares, a través de un medio de comunicación que nos suponga salir de casa. ¿A través de qué medio? Una grabación de voz, de video, presencial, en la casa, etc. En esta ocasión ustedes me van a presentar un video. De acuerdo al auditorio al que nos vamos a dirigir, ¿qué registro del lenguaje deberíamos utilizar? ¿Formal o informal? ¿Ya? Ustedes han elaborado la carta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de lenguaje utilizaremos? En un lenguaje formal. ¿De qué manera podríamos captar la atención de las personas? Planteando una pregunta que lleve la reflexión desde el inicio, presentar la cita de una fuente reconocida que sea impactante, compartir una historia personal. De estas tres van a elegir ustedes una para responder esa pregunta. ¿Qué recursos no verbales y paraverbales usaremos en nuestra exposición argumentativa? Ya en clases anteriores o en experiencias anteriores hemos visto los recursos no verbales y paraverbales, ¿no? Por ejemplo, los gestos, posturas, sonrisas, miradas, desplazamientos, los recursos paraverbales, el volumen, la intensidad, las pausas, silencios, tono, el timbre de voz, ¿no? Entonces ustedes van a ir rellenando esa parte. Finalmente, ¿qué recursos de apoyo podemos utilizar para el desarrollo de nuestra exposición? Podemos utilizar diapositivas, papelotes, etcétera, ¿no? Ustedes vean los recursos convenientes que van a utilizar, ¿ya? Entonces, de esa forma van a desarrollar esta ficha de planificación de la exposición argumentativa. Secuencia de la exposición argumentativa. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta ustedes porque se sigue una secuencia, ¿ya? Siempre vamos a empezar con una apertura, luego la introducción, el desarrollo, la recapitulación, la conclusión y el cierre. ¿Ya? Ustedes ahí van a tener que rellenar ustedes esta secuencia de cómo va a ser su apertura, cómo va a ser la introducción, el desarrollo, recapitulación, conclusión y el cierre. Aquí les estoy presentando un ejemplo de cómo puede ser su apertura. ¿Qué diremos al auditorio? Buenas tardes, estimados amigos, vecinos y público en general. Es un honor dirigirme a ustedes. Les saluda Tomás Lara Pérez, estudiante del tercer grado de secundaria. La introducción. Hoy quiero dar a conocer mi proyecto participativo que tiene como título Vive la diversidad y termina la discriminación. Es importante resolver el problema de la discriminación porque somos un país diverso y multicultural. El racismo y la discriminación son males que aquejan a nuestra sociedad y que particularmente los sufren los pobres, los provincianos quechua-hablantes y los afroperuanos. El desarrollo, ya que los jóvenes tienen mayor exposición en las redes sociales, es importante hacer uso de esta herramienta para difundir afiches en contra de la discriminación, de tal manera esta sea compartido con amigos y familiares de nuestras redes para sensibilizar a más personas. Asistir a eventos virtuales que tienen como finalidad escuchar testimonios de personas que sufrieron discriminación que nos servirá para tomar conciencia del trato igualitario, sin importar la edad, raza, condición física o mental, religión, género, condición social o país de procedencia. La recapitulación, respetando un trato igualitario, sensibilizarnos nosotros mismos, permitirá involucrar a muchas personas para juntos erradicar este mal de nuestra sociedad. Conclusión, debemos buscar que nuestras familias aprendan a celebrar la diversidad y asumirla como una riqueza y oportunidad de seguir aprendiendo de los demás. El cierre, veamos lo positivo de juntarnos, de vernos todos como sociedad. Muchas gracias por su atención. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de esta secuencia que ustedes van a tener que desarrollar. Hay que tomarlo en cuenta, ya como un ejemplo, no lo copien. ¿Ya? En la parte del desarrollo, ustedes van a considerar
van a considerar ustedes en todos los temas o actividades que han desarrollado en sus respectivas áreas. En sus respectivas áreas. Ya acá van a ver todas las actividades que pueden ustedes desarrollar. ¿Ya? ¿Y de dónde vamos a sacar? Podemos sacar en estas partes de desarrollo. Vamos a sacar de nuestra carta argumentativa que hemos desarrollado en la actividad anterior. ¿Ya? Entonces, van a seguir ustedes esa secuencia. Pueden tomarlo esto como ejemplo para desarrollar la secuencia de su exposición argumentativa. Durante nuestra exposición argumentativa, presentamos la exposición argumentativa del proceso que hemos seguido para la construcción de nuestro proyecto participativo, a través de un medio de comunicación al que tenemos acceso y garantizando nuestra bioseguridad en el actual contexto. En caso de que se grabe la exposición oral a través de un audio o video, podemos utilizar los aplicativos Dolby On y Quick que se encuentra en la tableta. Bueno, nosotros no tenemos acceso a la tableta, ¿ya? Pero podemos utilizar otros aplicativos para poder grabarse el video de su exposición argumentativa. Después de la exposición argumentativa, ustedes van a revisar cómo hemos desarrollado la exposición argumentativa utilizando la ficha para revisar nuestra exposición argumentativa, el cual está en la siguiente diapositiva. Ya, ustedes después de haberse grabado ya su exposición argumentativa, ustedes van a revisar o van a evaluarse con esta lista de cotejo. ¿Ya? Si ustedes han presentado la audiencia, su nombre, sus apellidos completos, el grado en que están estudiando, si han dado a conocer el tema y la tesis o la postura, ¿no? Todo eso van a ir desarrollando. ¿Ya? Y si no lo han hecho, ¿en qué podemos mejorar? Luego ustedes se van a evaluar. Finalmente, la competencia se comunica oralmente en su lengua materna con estos criterios de evaluación. ¿Ya? Muchos dicen, profesor, pero ¿por qué cada vez tenemos que estar evaluándonos con esta lista de cotejo? Es muy importante evaluarse con estos criterios de evaluación. ¿Para qué? Para lograr la competencia número 1, que se comunica oralmente en su lengua materna. Finalmente desarrollarán la metacognición, donde desarrollarán las preguntas: ¿qué aprendí el día de hoy? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué me sirve lo aprendido hoy? Hasta la próxima. No olvides de enviar tus trabajos y guardarlo en tu portafolio, porque serán insumos para las demás clases. Bien, chicos, nos vemos en la próxima experiencia de aprendizaje número 6. Hasta la próxima.